Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Recuerdo cuando era un muchacho, estaba empezando mis estudios de teología, realmente era un muchacho entonces, y las cosas las aprendía, pero no siempre las entendía. Que cuando empecé a estudiar Biblia, el profesor en la introducción a la Sagrada Escritura nos hablaba de cómo era la sociedad en la época de Jesús, las distintas clases sociales que había, las luchas entre ellas, y también quiénes eran los seguidores de Jesús. Decía que había tres tipos de personas que escuchaban a Cristo, que lo escuchaban con gusto, porque habría otros, ¿verdad?, que no eran seguidores, eran sus enemigos. Bueno, los que le escuchaban con gusto. Uno de ellos, el grupo más alejado, más periférico, se llamaba la gente. La gente. El Señor habla de la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente. El pueblo, la gente. Si tuviéramos que comparar hoy en día, diríamos que la gente es el católico bautizado, ese católico que el Papa Benedicto dijo que era un pagano bautizado. Bueno, algo de fe tiene, algo, no mucho. No practica prácticamente nunca, ¿no? Quizá vaya el día de Navidad a misa o un funeral de un ser querido. Pero, bueno, la gente. Es muy frecuente oír esto. La gente dice que la gente. Después había un grupo ya más próximo que eran los discípulos de Jesús. Eran seguidores de Jesús, los discípulos. Los discípulos hoy en día diríamos que son los católicos que van a misa. Bueno, con más o menos frecuencia, Bueno, todos los domingos, casi todos los domingos, los discípulos son los católicos que van a misa. El discípulo, entonces, ahora es alguien que cree en Jesús. Y cree de verdad, o sea, incluso que ama a Jesús, o por lo menos que intenta amar a Jesús. Va a misa, probablemente ayuda a la iglesia, en fin, no mucho, pero algo, y intenta cumplir los mandamientos, bueno, con sus caídas. El discípulo, el católico de misa, incluso a lo mejor hasta de misa diaria, no estoy refiriéndome solo al católico de misa de domingo. Ese es el discípulo. Y luego hay otro grupo muy pequeño, que es el grupo de los apóstoles. Ciertamente el Señor saca a los apóstoles de entre los discípulos, pero ¿cuál es la diferencia entre el apóstol y el discípulo? El discípulo recibe y lo que da es muy poco. Vuelvo a decir, vienes a misa el domingo, ya estás dando algo, das una limosna cuando pasan la colecta, ya estás dando algo, hombre, tienes una vida de oración, poquita cosa, pero cuando lo tienes, intentas cumplir los mandamientos, bien, hasta ahí, ¿no? Ese es el discípulo. El apóstol es diferente. ¿Por qué? Porque el apóstol es alguien que quiere darlo todo a Jesús. No significa que lo consiga, pero sí lo desea. El apóstol es alguien al que Jesús le dice: sígueme, te necesito, quiero contar contigo. Hace falta alguien que sea pescador de hombres, lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, y yo te llamo a ti para que seas ese pescador de hombres. El apóstol, por lo tanto, es un discípulo que no solamente escucha la llamada, yo creo que todos los discípulos escuchan la llamada, pero por un oído entra y por otro sale, sino que es alguien que acoge esa llamada y que decide dar algo a quien tanto le ha dado a él. Este es el apóstol. Si yo pusiera un ejemplo comparado con los franciscanos de María, me vais a perdonar que hable de ellos, yo diría que la gente sería los que escuchan, por ejemplo, estas homilías que se transmiten por tantos canales y que tienen muchísimos seguidores. Bueno, los discípulos son aquellos que van a una escuela de agradecimiento,
Y el apóstol es aquel que se consagra a Dios. El apóstol es aquel que dice, no solo quiero recibir, quiero dar. El discípulo solo recibe. No le pidas mucho, lo mínimo. Y si puede no dar nada, no daría nada. Si no fuera porque la misa es obligada, no iría. Y si no hubiera nadie que le mirara cuando da la colecta, no daría nada. Es decir, sigue a Jesús, pero es siempre alguien que va a rastras. El apóstol es otra cosa. El apóstol le dice al Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Con tu ayuda, con tu gracia, con tu fuerza, aquí estoy, cuenta conmigo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hoy celebramos al conmemorar a un apóstol, San Andrés. Ahora, el apóstol, cuando le dice a Jesús, cuenta conmigo, después de la llamada del Señor, es el Señor el que llama, se lo dice, no sé si siendo consciente, pero desde luego se va haciendo consciente poco a poco, que eso es duro, que implica sacrificio. En el caso de los apóstoles, a todos les supuso el martirio. San Juan Evangelista sufrió el martirio, pero no murió a consecuencia de él, quedó vivo y murió después. Pero todos los demás murieron mártires. San Pedro, Santiago, San Andrés, quizá el martirio peor fue el de San Bartolomé, que murió despellejado vivo. Es decir, el apostolado implica sacrificio. Esto es lo que marca la diferencia entre el discípulo y el apóstol. No porque el apóstol sea más fuerte, más inmune a los golpes, a las críticas, a las decepciones, sino porque ama más, Aquí estoy. Me cuesta ir a una reunión, me cuesta ir a misa, me cuesta hablar de ti en mi familia, con mis amigos, me cuesta, pero aquí estoy. O sea, no es que al apóstol no le cuesta y al discípulo sí le cuesta. No es que el apóstol es Superman, que le dan golpes y no los nota, como si hubiera tomado una dosis gigantesca de kriptonita. El apóstol no es de hierro, no es de mármol, es un ser humano igual que el otro, pero tiene más amor. Señor, por amor a ti, por agradecimiento a ti, aquí estoy, ayúdame para poder dar la respuesta que tú me estás pidiendo, que tú mereces, que tú necesitas. La otra condición del apóstol que hay que tener muy en cuenta es que el apóstol carga con su cruz. Recuerdo, muchas veces hablo de mis recuerdos de joven porque me estoy haciendo muy viejo. Es cuando estudiaba filosofía, uno de los filósofos más simpáticos, no porque el hombre fuera simpático, sino porque a mí me lo parecía, era un filósofo danés de Dinamarca, quizá el mejor filósofo que ha tenido Dinamarca, Kierkegaard, que tenía una joroba, era un hombre jorobado. Oye, podía haber sido tuerto, ciego, en fin, era un hombre jorobado. Bueno, y él cuenta, uno de los grandes filósofos del existencialismo, cuenta que empieza a entender la vida desde su experiencia de jorobado y que entiende lo que él tiene que hacer en la vida cuando acepta, asume todas las consecuencias de que es una persona deforme. Soy un jorobado. Este jorobado, esta persona deforme de la que algunos o muchos se burlan en aquella época, a la que algunos o muchos rehuyen, este jorobado tiene algo que hacer en la vida. Y yo creo que esta es la experiencia del apóstol. Es decir, todos tenemos una joroba. Me acuerdo cuando medité sobre esto la primera vez, tendría 19 años nomás, me di cuenta de que todos tenemos una joroba. ¿Cuál es tu joroba? Es decir, ¿cuál es el bulto que llevas en la espalda que te aplasta, que hace que si lo ven, si no lo ven, pero si lo ven, y la joroba desde luego se ve, se burlen de ti, quizá te desprecien, quizá te dejen de lado? ¿Cuál es tu joroba? Quizá alguno lo sepa, pero otras veces solo lo sabes tú, pero la tienes. ¿Cuál es tu carga? Con esa carga, con esa joroba, con ese defecto, con ese pecado, con esa limitación, tienes que seguir a Dios. Más aún, Dios que te llama sabe que tienes una joroba. Dios que te llama sabe que tienes un problema, o 50, un pecado, o 50. Dios lo sabe y te llama. Dios no llama al hombre de mármol perfecto, el David de Miguel Ángel que está allí en el Museo de Florencia, el arquetipo del hombre. No lo llama porque es de mármol. Es de mármol. La diferencia entre las flores de plástico y las flores de verdad es que las flores de plástico no tienen nunca una hoja marchita. Las flores de verdad siempre tienen algún defecto, son de verdad.
Es a este hombre real, con su joroba, con su problema, con su pecado, con sus limitaciones, limitaciones de hablar, limitaciones de cultura, limitaciones de carácter, limitaciones históricas de su educación, de su genética. Es a este hombre al cual Jesús le dice: sígueme, te necesito, te necesito. Coge tu joroba, coge tu carga y sígueme. Necesito de ti para que pesques hombres. Esta es una lección para cada uno de nosotros y una lección maravillosa. Estamos en la novena de la Inmaculada. Algunos de vosotros, también de los que me están escuchando a través de los medios, seguramente se van a consagrar a Dios a través de María. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Porque no tiene joroba? ¿Porque no le cuesta? Es decir, lo va a hacer porque la vida del apóstol es una vida de éxitos, de triunfos, de llegas y hablas y la gente se cae rendida a tus pies. No te cuesta. Tienes tanto tiempo libre que dedicas un poquito a eso y aún te sobra tiempo. La vida del apóstol es una vida de alguien que es perfecto, que jamás hace nada malo, que pues ese apóstol simplemente ni existió ni existe. El apóstol es alguien que lucha, que carga con su cruz, que sigue a Jesús por amor a Jesús y que le dice todos los días, desde su cansancio y también desde sus circunstancias y hasta desde su pecado: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La última cita está de un santo contemporáneo, San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Me gusta mucho esta frase de San José María. Decía él: la guerra la ganan los soldados cansados. Es decir, la guerra no se gana fácilmente. La guerra la ganan los soldados cansados, llenos de barro, llenos de heridas, no solamente en su cuerpo, sino en su alma. Cómo vinieron a este país los soldados que venían del Vietnam, cómo están viniendo hoy los soldados que vienen de Irak o los soldados que vienen de Afganistán, cómo están viniendo, cuáles son sus circunstancias, no solo físicas, sino psicológicas, incluso hasta de pecado, como puede ser aquellos que vienen metidos hasta el cuello en la droga. La guerra la ganan los soldados cansados. Los apóstoles ni eran perfectos, ni les costó poquito. Al contrario, eran pecadores y les costó mucho. Pero con la gracia de Dios y con el amor que tenían en su corazón, fueron capaces de darlo todo. Que el Señor nos ayude a ser como ellos. De pie, por favor.